mientras toco un verso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán, escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor. ¿Consideras la vida como una aventura o como una lucha? ¿Te sueles pelear con ella, con la gente, con todo lo que te pasa, o eliges más bien bailar con lo que se te presenta? El hecho de considerar la vida de una forma o de otra nos condiciona a la hora de actuar. Vivir puede parecer a un campo de guerra, a un escenario donde actuar se convierte en un disfrute consciente. Al considerar la vida como un arte, tenemos la posibilidad de aprender los valores y actitudes que nos permiten hacer de ella una gozada. Cada persona llega a este mundo con una capacidad de elegir su manera de estar en la vida, a pesar de todo lo aprendido o sufrido, que suele ser un lastre más que una ayuda. Hoy te proponemos una opción que se inspira de un arte milenario que puede ser tu mejor arma para ser feliz. Si consideras que la vida es una lucha, te sentirás agotado por estar en estado de guerra constante. A cambio, si aplicas los consejos de aquellos maestros japoneses que practican el arte de vivir, experimentarás una nueva manera de ser en tu vida. Si quieres descubrir el universo apasionante de los ninja y cómo aplicarlo a tu vida diaria, quédate con nosotros. Hoy recibimos a la autora del Poder Ninja, Eva Sandoval, con quien vamos a revelar el ninja que todos llevamos dentro. Crea tu vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida. Hola a todos, mi nombre es Karin Barki, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me apasiona ayudar a las personas a gozar de una vida con más pasión, amor y felicidad. Hoy volvemos después de una pausa de algunos meses que han sido muy útil para escribir un libro. Pronto sabrás un poquito más sobre este libro. Estás escuchando tu programa de radio Crea tu Vida en las ondas en 88.0 de la FM. Si vives en Sevilla, también nos puedes escuchar en mi página web en www.creatuvida.tv. En cada programa recibimos una persona inspiradora que nos comparte su historia, sus consejos, claves y secretos de éxito y felicidad para impulsarte a ser el creador de tu vida tal como lo sueñas. Hoy recibimos a Eva Sandoval, autora de Tu Poder Ninja. Aprenderemos cómo sacar este ninja que llevamos dentro y cómo ser un ninja moderno gracias a sus ninja tips. Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear la vida tal como la deseas.
Y ahora tenemos el placer de recibir en Crea tu Vida a Eva Sandoval. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Karin, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Crea tu Vida. Gracias a ti, de hecho el placer es mío. Pues compartido, lo compartimos si quieres. También, sí, me parece una forma estupenda de vivir, compartir. Pues desde luego, la verdad. Pues Eva, tú eres autora de un libro que se llama ¿Y tú qué crees?, que tenía el propósito de hacernos un poco más conscientes de la creencia limitante que tenemos y cómo crear nuestra vida, ¿no? Era algo así. Me hizo mucha gracia cuando lo vi porque no conocía tu primer libro. Te conocí con este segundo. Y antes de presentar tu libro, El Poder Ninja, pues me gustaría presentar un poquito la ninja Eva que tenemos y la mujer que tenemos ahí con nosotros en la radio. Y bueno, solamente te propongo un pequeño desafío de contestar rápidamente a preguntas para que los oyentes te conozcan un poquito mejor. Venga. ¿Te parece? Me parece. Genial. Bueno, ¿cómo te definirías si fueras un animal? Tigre. Un tigre. ¿Qué es lo que te hace feliz, te da vida y te hace sentir una afortunada de la vida? Ver cómo brillan los ojos de otras personas cuando descubren algo que es importante para ellas. ¿Qué es ser feliz para Eva Sandoval? Estar en paz con lo que pase, con lo que haga y con lo que tenga. ¿En qué te sientes una ninja? La forma de entender el mundo y de vivirlo. ¿Qué te apasiona en tu vida de ahora? Las motos, las montañas, el mar, las personas, los animales, el sol. ¿De qué eres feliz de haber dejado atrás? La inconsciencia. ¿Cuál ha sido uno de tus momentos más plenos de tu vida? Cuando me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era. ¿Qué sueño has cumplido y cuáles son los sueños que te quedarán por cumplir? He cumplido muchos. Uno de ellos correr una carrera de motociclismo. Otro de ellos tocar una canción en un piano. Varios. Ajá. Y que me quedan por cumplir, pues varios también, y quiero una forma de vida diferente. Me refiero estoy creando un concepto de hogar diferente de lo que conocemos como las casas. Qué estoy bien. ahí, creando un sueño bastante grande. Wow. Estaremos al tanto. ¿Qué sueño has cumplido? ¿Cuál es el lema que te ayuda en tus momentos de bajones? Todo está conectado. Muy bien. Y si tuvieras una varita mágica ahora mismo, ¿qué haría para ti y luego para el mundo? Pues haría lo mismo, daría paz con esa varita, tanto para mí, cuando hay momentos que se me escapa y no la tengo, como para el mundo entero. Pues muchas gracias por ese pequeño desafío, porque ahí te conocemos un poquito mejor. Claro. Bueno, dices en tu libro, Eva, que si fuéramos un poco más egoísta, el mundo iría mejor. ¿Y tú crees que esto ayudaría muchísimo tanto para nosotros que para el mundo de ser un poco egoísta? ¿Y qué quiere decir ser un poco egoísta? Claro, la segunda pregunta creo que está mejor responderla antes que la primera, porque siempre hay que saber lo que cada uno entiende por egoísta. En mi caso, o en el caso del libro, la idea de egoísta es tenerse en cuenta a uno mismo primero y luego a los demás. O sea, muchas personas entienden el egoísmo como hacer solamente cosas para él o para ella. Y yo no lo entiendo así, lo entiendo simplemente cuando tenemos dos opciones, siempre procurar, sobre todo cuando estamos mal, cuando no nos sentimos conectados, cuando no sabemos cuál es nuestro propósito de vida, pensar un poquito más es una palabra que impacta mucho, porque ser egoísta, que era la primera pregunta, ser egoísta es algo que impacta, ¿no? Cuando alguien escucha hay que ser más egoísta, siempre nos educan para contentar al otro. Entonces, en esta idea del libro es un poco contrarrestar esa fuerza que tenemos para contentar al otro y dejarnos a nosotros de lado, y darle la vuelta
y darnos cuenta de que cuando nosotros nos priorizamos a nosotros, que para eso cada uno de nosotros estamos en la vida con nuestra propia vida, de repente eso tiene un efecto muy, muy válido para los demás también. O sea, es un egoísta en realidad como un egoísta no egoísta, en el sentido de que ayudas a los demás cuando haces eso. Por ejemplo, se ve muy claro cuando una persona no es feliz. Cuando una persona no es feliz, muchas veces la razón por la que no lo es que está siempre haciendo cosas por los demás. Entonces, el hecho de hacer cosas por los demás, hace que los demás le quieran cuando hace cosas por los demás. Entonces, cuando se le invita a ser un poco más egoísta, empieza a darse cuenta de lo que realmente quiere, lo que realmente le hace feliz, lo que le apasiona. Y entonces, ese toque de egoísmo puede llevar fácilmente a conocerse y, por tanto, a ser más feliz. Y entonces, las personas que están con nosotros porque realmente quieren, no porque estemos haciendo cosas para contentarles. Uh-huh. Y o sea, que es ese punto de egoísmo. Yo sabía, al ponerlo, que la palabra es delicada, porque la mayoría de personas siempre tiene como una connotación negativa, ¿no? El egoísmo parece que sea algo negativo. Mira qué egoísta que es, se dice a veces para... No, pero lo resalté a propósito, porque además de lo que estás diciendo, yo lo resumiría diciendo que hay que ser un egoísta generoso. Porque lo que tú dices, cuando uno está feliz, pues da felicidad a él mismo, a su entorno y al mundo. Necesitamos gente feliz. Y es cierto que tu libro es de esos que llegan al buen momento. Yo te lo dije, te lo comenté, que me venía al pelo, y quizás que me vino preparando la entrevista, esa frase que dice que el maestro llega cuando el alumno está listo. Y por eso he hablado de egoísmo, he resaltado esa frase, que no es la única en tu libro, pero que es importante que esa persona que necesitan ahora, que estén lista para ser egoísta para ellas mismas, pues puedan abrir tu libro, porque ahí van a encontrar un montón de ninja tips, como tú lo dices. Pero, ¿qué dirías, qué tipo de preparación necesita una persona para leer tu libro? Yo creo que básicamente lo que necesita es estar un poco harto o harta de estar haciendo cosas que realmente no le llenan o con las que no conecta. Sí, también, por ejemplo, personas que a lo mejor tienen relaciones que no son exactamente lo que ellas quieren. Y también diría, pues, un poco lo que me pasó a mí. Personas que están ya creando su vida, porque eso es un concepto, bueno, pues como tienes tú también en tu misión de vida, ¿no? Y les falta un referente. Yo creo que el mundo, al menos la sociedad, está muy llena de formas en las que nos dicen cómo hacer las cosas, y pocas veces nos ponen un espejo para que descubramos cómo queremos hacerla nosotros, ¿no? Las cosas. Entonces creo que ese también es otro punto importante, que alguien se encuentre en ese momento en el que se da cuenta de que quiere escuchar y quiere hacer las cosas como ella las sienta, ¿no? Por ejemplo, en las artes marciales, depende del cinturón en el que estés, vas a entender o poder hacer unas cosas. Si le enseñas a un cinturón blanco algo de un cinturón negro, pues a lo mejor se hace daño, ¿no? Y la cosa es la misma, ¿no? Las personas buscamos que otros, en algún proceso de nuestra vida, que otros nos digan cómo hacer las cosas. Entonces el libro es más para quien haya decidido que va a descubrir su propia manera de cómo hacer las cosas. Uh-huh. Tú dices, citas Atsumi Sensei, ¿así se dice? Perfecto. Que dice: el buen maestro es aquel que te ayuda a conectar con tu verdadera sabiduría, la que llevas dentro. ¿Eso podríamos decir que el libro tiene esta misión? Sí, tiene absolutamente esa misión, y además mi intención con eso es clarísima. O sea, yo en el mundo del crecimiento personal creo que hay un sector muy importante que se incluyen, sobre todo porque ya sabes que todo esto está conectado, ¿no? Como decías antes, y en realidad el hecho de que la intención del libro sea mirar hacia adentro está invitando justamente a eso, ¿no? A lo que se ha dicho hace muchísimos años. Se está diciendo: el maestro eres tú. O sea, en realidad son cosas que no son nuevas, que se están diciendo. Lo que pasa es que
al principio vamos un poco perdidos y está bien durante un tiempo seguir a alguien. Y llega un momento en el que uno se da cuenta de que el maestro está dentro. Totalmente. Pues vamos a adentrarnos un poquito en el mundo del ninja. ¿Qué es un ninja? Y me encantó porque tú describes la palabra ninja, que sería ninja, ¿así se dice? Sí, sí. Pero que quiere decir dos cosas bien diferentes. Me encantó. Cuéntanos. Y ninja, en realidad, hay que tener en cuenta que la cultura japonesa, sobre todo la letra, son kanji. El kanji es un símbolo, no es como nosotros, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, en el caso del ninja, el ninja en sí, los kanjis de ninja significan muchísimas cosas. La que en el libro, con la intención del libro esta de encontrar nuestro maestro interior, nin quiere decir perseverancia y ya quiere decir persona. Entonces, esos dos kanjis juntos, pues son la persona que persevera. Una de las grandes actitudes del ninja es la perseverancia. Es un poco lo que nos falta, ¿no? Que parece que en nuestra cultura lo queremos todo ya. Y si a no un está clic. ya, sí, si no está ya, no lo queremos, ¿no? Entonces, la idea del ninja es esa. Además de que luego el kanji nin tiene luego la separación del corazón flexible, que es un poco con la intención también, ¿no? Esa idea de la espada, ¿no? Que la espada en realidad es un elemento flexible, y es como, le llaman que es como el corazón del niño, ¿no? Que es puro y es flexible a la vez. Y entonces esa es la idea, un poco encontrar esa parte nuestra en la que perseverar con lo que nosotros sintamos y queramos el tiempo suficiente hasta conseguirlo. ¿Y qué consistiría ser un ninja moderno? Pues en muchísimas cosas. Por ejemplo, la intención del libro es procurar vivir la vida como un arte. Darnos cuenta de que la vida en sí es una obra de arte y nuestra vida es una obra de arte. Entonces yo lo veo en que no sirve de nada ser un grandísimo, que esto también en la filosofía ninja existe desde siempre. No sirve de nada ser un grandísimo luchador si luego llegas a tu casa y no eres feliz sentándote a una mesa con tu familia, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es la parte más que le podríamos llamar el ninja moderno. Quiere decir vivir la vida pues exactamente como uno quiere vivirla. El ninja de siempre ha sido el conector entre el cielo y la tierra. Era la persona... De hecho, decían que cuando el ninja luchaba de una forma pura era porque conseguía que los dioses pasaran a través de ellos, ¿no? O sea, que en realidad ni siquiera las acciones que hacían salían de ellos, sino venían de los dioses, ¿no? Está escrito en los tenchos y demás. Entonces, un poco la vida, yo creo que un poco el ninja moderno es eso, es la idea de dejar que la vida pase a través de nosotros. O sea, que la podamos vivir desde la experiencia interna y que eso haga que podamos vivir como queramos, ¿no? Porque hay personas que les gustan unas cosas, personas que les gustan otras. Entonces, yo siento el ninja moderno así, la persona que está viviendo plenamente, la persona que realmente ves que vive su vida y que todo lo que hace lo hace con una atención impresionante, porque al final se distinguen, ¿no? Cuando ves a alguien caminar por la calle, tú puedes distinguir si es un ninja o no. Y fíjate ahora cuando veas a las personas, ¿no? La forma en la que miran o cómo observan, ¿no? Cuando uno está plenamente viviendo el momento, ese sería un poco el ninja moderno. Sí, pero hablas de la perseverancia, pero no es nada la lucha. Es además tu subtítulo, tu libro es Tu Poder Ninja y debajo pone la vida en lucha no es vida. O sea que no se trata de luchar la perseverancia, ¿verdad? Para nada, todo lo contrario. De hecho, creo que la lucha es la que nos lleva a lugares que luego en los que no nos sentimos nosotros mismos. Y es la educación, toda la educación, estamos programados así. Estamos programados para luchar, para el esfuerzo, para competir, para cosas que realmente no tienen, yo creo ahora mismo que no tienen nada que ver con la esencia del ser humano. Entonces, claro, cuando hacemos eso, cuando luchamos, por ejemplo, el ninja tiene muy claro que cuando lucha, en cualquier lucha todos pierden, incluso el que gana, porque por el hecho de luchar uno está perdiendo ya. Porque la energía de la lucha no es una energía de vida, una energía de vida es otra. Entonces,
Por eso el concepto de que la vida en lucha no es vida, y por supuesto que la perseverancia puede ser algo armónico, puede ser algo equilibrado, puede ser, o sea, de hecho, la perseverancia puede ser un estado de silencio, ¿sí? Un estado de vida del instante, de confianza, ¿no? De fe, que es otro concepto que también se ve en el libro ampliamente. Entonces, no tiene por qué haber lucha en ser perseverante. De hecho, se trata de esperar sabiendo que va a ocurrir lo que queremos que ocurra, ¿no? Entonces, en realidad no hay prisa, ni hay nada que hacer más que lo que esté llegando en cada momento. Pues sí, hay cualidades que tú resalta en el libro, como la perseverancia, la constancia, la flexibilidad, el conocer el arte de la vida, de la paz interior, de la confianza, de la conexión, también hablas, dominar el arte de dejar ir y de confiar en lo que tú estás diciendo. Y no tener la necesidad de entender lo que ocurre. Eso qué difícil es, ¿verdad, Eva? Mira, y ¿cómo te lo digo sin decir la palabra difícil? Porque yo soy muy cuidadosa con el lenguaje. Sí, es muy difícil. al menos en mi forma actual, cada vez se hace más fácil. También he de decírtelo, creo que es un tema de práctica. Exactamente. No lo iba a decir no para ti ni para mí, sino para el ser humano. El ser humano, con la razón y la inteligencia que tiene, necesita entender lo que ocurre. No estoy segura. ¿No? No estoy segura. Habría que ver a alguien que no está programado como nos programan. Okay, y entonces sí. Lo sabríamos, ¿sí? Porque hay muchas cosas que yo me pregunto si realmente son esenciales del ser humano o vienen programadas. Piensa que llevamos muchas generaciones que nos están transmitiendo la misma información, y además una información que muchas veces ni siquiera funciona, ni siquiera nos hace felices, ni siquiera nos hace crecer, ni siquiera nos conecta más los unos con los otros, y se sigue transmitiendo esa información. Entonces, habría que ver, tendría que nacer una generación entera donde no les programáramos como los programamos ahora, y entonces ver si realmente eso forma parte de nuestra esencia o no, el hecho de tratar de entender algo. Lo que yo creo ahora, que como siempre digo, mañana puede cambiar, de momento lo que creo ahora es que justamente la educación que tenemos, al menos si es parecida a la mía, es una educación que potencia muchísimo el pensar y el razonar y el saber por qué hemos hecho algo. Es decir, a un niño pequeño que tira algo, que a él no le importa porque en realidad está viviendo la experiencia, para él es lo mismo tirar un bolígrafo que tirar un vaso, y evidentemente los resultados no son los mismos, pero él simplemente está experimentando. Le hacemos pensar mucho por qué ha hecho eso, ¿no? Y a lo mejor él simplemente está experimentando. Entonces, habría que ver. Yo estoy más pensando que es un tema de programación lo de tratar de entender, porque si lo piensas, Karin, en realidad, ¿de qué sirve? Sirve un poquito de lo que el ser humano le gusta decir, tengo razón, o lo entiendo, pero esto es solamente por no confiar, no es por otra historia. Por eso, ¿y tú ves a un bebé no confiando? Claro, él confía totalmente. Confía 100%, con lo 100%. Cual probablemente... Él es un ninja de por sí. Es un super ninja. Por eso digo que probablemente nacemos con eso y en un momento se desaprende. Eso cambia. Sí. Eso cambia. Sobre todo el concepto que has dicho, que me parece algo fascinante, que es la necesidad de tener razón, ¿no? Es algo fascinante y algo absurdo, porque además en realidad es una falta de amor hacia uno mismo y una falta de autoestima, porque necesito tener razón ante qué y para qué, ¿no? Eso es anti-ninja, ¿no? Una sabiduría anti-ninja esto. Un ninja, sí, perfectamente descrito. Anti-ninja total, o sea, un ninja... De hecho, la razón, además, es que nadie la tiene al final, ¿no? Tú antes, en la canción esa tan bonita que tenéis, que decís lo de que alguien sabio me diga algo que suene a verdad, ¿no? Que dice que suene a verdad, no. Porque en realidad no existe una verdad. La filosofía ninja y todas las filosofías saben que no hay una sola verdad, porque en realidad no sabemos nada o sabemos muy poco, ¿no?
Y del ninja hay una cosa, aparte de la actitud y la perseverancia que tú hablas, hay un tercer pilar que es la fe, ¿no? Y tú hablas de la energía divina, universal, en la cual el ninja, ¿dónde se mueve? Sí, es justo lo que hablábamos antes. El ninja él conocía mucho la naturaleza. Una de las grandes divinidades del ninja es la naturaleza. Y claro, piensa que al ser un concepto de ninja moderno, por ejemplo, utilizo términos como el universo o la divinidad o Dios, demás, porque muchos de nosotros estamos educados en cosas que ni siquiera hemos cuestionado, por eso es un tema delicado. Y el ninja, en realidad, con eso que contábamos antes, que conseguían que los dioses pasaran a través de ellos, es un gran ¿cómo te lo explicaría así rápidamente? Era un gran experto en salir de su propia ecuación. Es decir, digamos que de forma moderna esto se ve mucho cuando se dice que no actuamos desde el ego, ¿no? De forma moderna y el crecimiento personal siempre se dice conseguir que el ego se aparte. Y en eso era un experto, el ninja hacía eso porque sabía que si luchaba o si se entrenaba o si vivía solamente con lo que él conocía, estaba altamente limitado. Y eso nos pasa a nosotros también. Total, sí, sí. Nosotros, si hacemos las cosas como las conocemos, estamos muy limitados. En cambio, si conectamos con la fuerza que genera la vida, da igual, llámale la vida en sí, llámale universo, llámale Dios, llámale como quieras, eso creo que, es inmenso. Y nosotros tenemos la capacidad de conectar con eso. Que en realidad esto se ve en momentos donde el ego ha de desaparecer, ¿no? Sobre todo cuando ocurren cosas, pues por ejemplo como lo que pasó en Barcelona hace unas semanas, donde ahí los egos, las corazas, todo se va. Entonces ya no hay distinción entre las personalidades, porque hay un momento en el que es necesario y realmente conectamos con algo que nos permite actuar como dioses, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y esa conexión con nosotros es la que el ninja tenía muy entrenada, ¿no? Y la manera de hacerlo es salir, es tener esa fe en que realmente hay algo más grande que nosotros que actúa, no importa el nombre, insisto, no es un tema ni de etiquetas, sí. ni de... Porque luego, al final, el ser programado lo que ha hecho es pelearse por querer tener razón de quién tiene la verdad, ¿no? En lugar de utilizar todo para conectar y ser el corazón puro, ¿no? Que era un poco el origen del ninja, de distinguir cuando estamos actuando desde nuestro corazón puro y correcto. También se utiliza la palabra correcto, que a mí no me gusta mucho porque creo que en lo correcto hay un incorrecto. Y él sabía cuando estaba actuando desde ahí, como lo sabemos todos nosotros, sabemos cuándo estamos actuando desde ahí. Se podríamos resumir en este arte ninja que para empezar, pues que descarta la necesidad de entender lo que ocurre, el arte de dejar ir y confiar y el dejar que el tiempo dé paso. Eso me gustó porque tiene una frase que dice, esperar es hacer. Esa es otra de las frases que digo, va a ser un poquito como una piedra en el agua, así que todo el mundo la va a entender como que esperar es hacer. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Claro, fíjate que además estamos tan educados a hacer, que cuando nos paramos, fíjate que esperar tiene un elemento normalmente de pararse, ¿no? Eso está como mal visto en la sociedad, como que no hacer nada es como no eres productivo, eres un vago incluso. Yo me acuerdo cuando dejé todo en mi vida con el primer libro, que me decían, es que estás haciendo, eres vaga porque no haces nada, ¿no? Y en realidad yo me doy cuenta ahora de que en realidad estaba esperando, en el sentido de que, fíjate, cuando se siembra algo, hay un proceso de espera siempre, cuando desde que lo sembramos hasta que sale lo que sea que hayamos sembrado, y eso lo vemos normal, pero en cambio en nosotros, si esperamos, es como que eso no es hacer nada, que en realidad es una forma de no hacer nada, pero no hacer nada conscientemente también es hacer algo, porque el tiempo que esperas a que lo que has sembrado brote realmente es necesario. Si tú siembras y ya recoges,
eso no funciona. O no es maduro, no está maduro. Claro, entonces esos son a mí las perlas que me encantan para que uno realmente se plantee qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque al final tú ves vidas de personas que van completamente atropelladas durante sus días haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas, y cuando se paran, yo me acuerdo cuando me paré por primera vez de verdad, que me sentí como ¿sabes? Como los dibujos animados, que frenas, en los dibujos animados a veces el carácter, bueno, el personaje frena y todo sigue, entonces le pasa por delante, ¿no? En plan, yo me sentía así, como que de repente todo pasaba y yo tenía como un espacio que no había conocido nunca. Esa espera es hacer algo 100%. De hecho, bueno, yo siempre invito a las personas a que prueben las cosas en lugar de que las crean simplemente. Probar de esperar algo que hayamos realmente, que hayamos creado, que hayamos sembrado, en lugar de seguir haciendo cosas, esperar un poco, ¿no? Y el detalle de esperar un poco más. Sí, porque a veces la impaciencia nos hace escarbar en la arena y como tú decías antes, pues recoger un fruto que está maduro, ¿no? Ay, que todavía no está maduro. Entonces siempre un poco más. Y mira qué interesante que cuando una mujer está embarazada se dice esperar un niño. ¿Y quién diría que una mujer no hace nada mientras está embarazada? O sea que claro, eso se entiende con cosas como un embarazo, como una casa que se hace, lo entendemos. Pero en la vida diaria, ¿en qué ámbito lo podríamos enfocar? Esa espera, por ejemplo, este parón. Claro, en todos los que tienen que ver con algo que queremos tener, por ejemplo, y iniciamos un proyecto nuevo. Ahora hay un momento en el que estamos con mucha necesidad de cada vez trabajar menos en lo conocido, es decir, de lunes a viernes y 8 horas, en lo que se inventó para la era industrial, digamos, y cada vez hay más personas con ganas de llevar sus proyectos adelante. Todo esto requiere, en mi manera de verlo, son procesos que requieren espera. O sea, ¿cómo puede ser que el ejemplo que has puesto tú, que es magnífico, el de la mujer cuando espera un hijo, o el que ha salido de sembrar una semilla para recoger un fruto, o el que está en el libro, que también fue muy impactante cuando me di cuenta, el de hervir el agua, ¿no? Yo pongo agua a hervir y hace pasar un tiempo hasta que el agua hierva, pero en cambio, con los proyectos, sobre todo, eso es lo que nos falta, lo que podemos aplicar. Y, sobre todo, en la recuperación de nuestro poder personal, en llevar a cabo los cambios que queremos llevar, en, diríamos también, aprovechando cómo se llama el programa y demás, en crear tu vida. Ahí también hace falta esperar, porque de repente nos damos cuenta de unos cambios que queremos hacer, nos damos cuenta de que existe la posibilidad de crear nuestra vida. Empezamos a crearla. Claro, al principio de crearla, estamos en un proceso inicial, como el de poner el agua a calentar, o el del bebé que tiene que aún lleva solamente gestación. Un mes, claro, o da igual, un mes, 2 días, lo que sea, o la semilla. Entonces, nos hemos dado cuenta de que se puede. Nos ponemos, escuchamos este programa, diferentes cosas, empezamos a actuar diferente. Necesitamos esperar en el buen sentido, y esperar en el sentido activo también, porque a veces esperar es irse a dar un paseo, ¿no? Pero fíjate que ponernos a escarbar la arena o apagar el fuego, o, bueno, en el caso del bebé ya no sé ni cómo hacerlo, pero claro, eso interrumpiría el proceso, está clarísimo. Y entonces tú nos da como 2 preguntas que me parecieron interesantes, porque hablamos de parar cuando estamos creando una vida, pero también quizás que no nos paramos a pensar que necesitamos pararnos cuando estamos en plena tormenta. Y tú dices, ¿cómo me mantengo tranquilo y seguro durante las tormentas? Porque dices que a veces hay que preguntarse algunas cosas y contestar esas preguntas. Y esa me pareció una pregunta interesante. ¿Cómo me mantengo tranquilo y seguro durante las tormentas? Porque tormentas decimos que tenemos muchas, ¿verdad? Sí. Desde el tráfico por la mañana hasta la luz que nos ha ido, el internet que ya no funciona. O sea que tormentas tenemos muchas.
Claro, y de hecho eso vino de una conversación con una persona, con una chica que estaba en un proyecto, y de repente pues le pasaron pues eso, un montón de cosas que ella utilizó la palabra, es que es como una tormenta, ¿no? De repente. Y a mí me llegó esa reflexión porque cuando hay una pregunta, mi invitación siempre es, por eso el primer libro se llama, tiene un título de pregunta, se llama ¿Y tú qué crees? Porque la invitación siempre es a darnos cuenta de lo que creemos y de si eso que creemos nos sirve o no. Es así de sencillo en realidad. Entonces, en el concepto de las tormentas, porque existen, ¿qué hacer durante una tormenta? Cuando ya estoy en medio de la tormenta, la respuesta es una. Y cuando la tormenta todavía no ha llegado, la respuesta es otra. Entonces, no hay una manera de actuar respecto a las tormentas en general. Dependerá de dónde estemos y de cuándo estemos y de lo que esté pasando. Entonces, ahora mismo, yo creo que una tormenta se puede disfrutar, como lo hacen los niños. ¿Tú has visto a los niños en cualquier situación que nosotros nos ponemos muy nerviosos? Lo que hacen... Aprovechan, se ponen a jugar, se tiran al suelo, buscan cualquier cosa, utilizan su imaginación, ¿sí? Sí, sí. Entonces, en plena tormenta, yo creo que hay que hacer como un niño. Y es tu segunda pregunta, que tú dices, ¿qué puedes incluir a tu vida para que siga la fiesta? Mira, justamente lo que acabamos de decir ahora. Claro. Claro, la imaginación, en ese caso, o cualquier cosa. Fíjate que los niños en realidad juegan con cualquier cosa. Y si no tienen nada con que jugar, en eso los animales, por ejemplo, también están muy conectados al presente. Tú estás con un gato, estás jugando con algo y de repente se lo quitas y el gato no se enfada porque le has quitado algo, se va a buscar otra cosa. Y en cambio nosotros, programados, es como que encontrar elementos nos parece la cosa más difícil del mundo, cuando al final un atasco o una tormenta puede ser lo más bonito que nos pueda pasar si nosotros decidimos que sea así. Y a esto me da hincapié a pasar al segundo tema que quería hablar contigo, que es el sufrimiento o la ilusión del sufrimiento, y tú nos dices directamente, no sirve de nada. Creo que no sirve de nada. ¿De qué crees que sirve tú el sufrimiento? Claro. ¿Hay alguien que crea que el sufrimiento sirve para algo? Lo que la mayoría de personas piensan es que no se puede evitar. Hay muchas personas que dicen yo sufro y no puedo evitarlo, y realmente en realidad no sirve de nada. Es que... Entonces tú lo sitúas, porque hay que hablar de cuál sufrimiento estamos hablando, lo sitúas cuando estamos en el pasado o en el futuro. Y eso es bastante importante, porque es cierto que tenemos mucha predisposición a inventar el futuro, o a predecir el futuro, o a reinventar el pasado y recrearnos en este pasado. Y tú dices esto, que este sufrimiento no sirve de nada. ¿Y cómo acabar con este sufrimiento? Que es la buena pregunta para ti hoy. Claro, yo me doy cuenta de eso. Por ejemplo, si alguna vez estoy sufriendo, cuando digo sufrir me refiero a estar pensando que algo que yo no quiero que ocurra ocurre, o cómo había actuado que me gustaría actuar. Yo me doy cuenta cada vez que estoy en ese estado, que ahora mismo ya no le llamaría sufrimiento, pero hay veces que me doy cuenta que de repente estoy ahí. Si yo me paro, nunca estoy en el presente. Siempre estoy con algo que todavía no ha ocurrido o con algo que ya ha ocurrido. Por tanto, eso quiere decir que si yo entreno la habilidad de poder vivir el presente de forma plena, ese sufrimiento desaparece. Y se puede probar en cualquier momento. Si yo estoy sufriendo por algo, vuelvo aquí. Cuando digo vuelvo aquí me refiero, en este caso, por ejemplo, alguien podría estar escuchando más plenamente las palabras que estamos diciendo, o podría, sobre todo los sentidos, ¿no? Que es lo que más está en el presente. El tacto, ¿no? Notar los pies en el suelo, darnos cuenta de lo que vemos, observar más, volver aquí en el sentido, porque aquí no se puede sufrir aquí. Solo se puede sufrir si yo me voy a algún lugar donde estoy creando algo que no quiero, o donde recuerdo algo que he pasado que tampoco quiero. Y tú hablas también de este sufrimiento como que si fuera como un fuego, que a veces entre nosotros lo alimentamos con nuestras historias
no sirve provocar más incendios, dices tú, en otros lugares. Eso me parece tan bonito porque además se ve, Karin, si te fijas, se ve. Tú estás en una conversación y alguien cuenta algo que le hace sufrir, que eso también es muy común, está muy normalizado que alguien cuente cosas que le hacen sufrir incesantemente, porque a veces llevan 2 meses contando lo que les hace sufrir, que hace 2 meses que le hacía sufrir. Uh-huh. O 10 años. O 10 años, exacto. Y puedes ver perfectamente cuando otras personas se unen a ese sufrimiento, entonces la cosa como que se amplía, ¿no? Por eso me gustó la metáfora del fuego, porque si hay pequeñas llamas, bueno, pues se pueden apagar, digamos, las llamas, ¿no? Pero si se juntan, se puede crear un incendio muy grande. Y eso pasa a veces. Hay cosas que se convierten en muy grandes y realmente sí, simplemente expresáramos, porque todos entendemos que nos pueden pasar cosas que no queramos o que queremos que sea de otra manera, o tenemos un miedo para lo que va a pasar. Ok, lo expresamos, sobre todo cuando estamos con personas, lo expresamos y bueno, pues si alguien quiere ofrecer otro punto de vista o ampliar la perspectiva o explicar a alguien que le pasó lo mismo y que está genial ahora, lo que sea, y dejarlo ir y volver al momento en el que estamos, eso no provocaría ningún incendio. Uh-huh. Es que al final acaban habiendo cosas tan extrañas como que otra persona acaba cayéndole mal a una persona que no conoce de nada, pero como la otra le ha hablado mal de esa persona, acaba cayéndole mal a alguien y acaba creando un incendio de algo que realmente ni le va ni le viene. Simplemente, sí, estas cosas ocurren con una facilidad y es falta de conciencia, yo creo, al final. Y ahora tú hablas del sufrimiento, porque hay sufrimiento cuando pierde una persona, cuando tienes cosas de la vida que son losas, que te caen encima. Pues tú dices, transformarse gracias al sufrimiento es salir de la espiral de ese sufrimiento y contribuir a disminuir su nivel en el mundo. Claro, porque fíjate, si en lugar de unirme, es decir, yo he vivido algo, tú has dicho, por ejemplo, la pérdida de alguien, que depende de qué cultura estemos, la pérdida de alguien no genera sufrimiento. Eso es una cosa que queremos reflexionar. ¿Sí? Hay lugares en los que creen que cuando alguien muere se transforma y está mejor allí que aquí. ¿Sí? O sea que en realidad eso sería para hablar un rato y ver que hay muchas perspectivas del concepto del sufrimiento. Y igualmente, el sufrimiento yo lo veo como más, ¿no? Como ese espiral, en realidad se potencia a él mismo, ¿no? Es una energía que si yo le pongo atención, puedo potenciar, porque además, si nos ponemos a decir cosas por las que podemos sufrir, pues realmente hay muchas. Empezando porque no sabemos lo que va a pasar, entonces yo puedo sufrir por saber lo que no va a pasar. Entonces, transformar, es decir, darnos cuenta de ese sufrimiento y cortarlo en el sentido de, como decíamos antes, volver al presente, vuelvo aquí, y eso hace que se transforme. Y yo puedo, que justamente es lo que me pasó a mí, puedo darme cuenta de que mi sufrimiento es una consecuencia de la manera en la que me han enseñado a vivir ciertas cosas, porque a mí me han dicho lo que es sentir en ciertos momentos, y cuándo sufrir y cuándo no. Entonces, si yo me doy cuenta de eso me ayuda a mí a ser consciente de cómo estoy actuando en cada uno de los momentos de los que yo estoy sufriendo. Entonces, darme cuenta de que hay una clave aquí muy, muy potente para mí, que es la reacción. Una de las cosas que nos damos cuenta cuando sufrimos, que en realidad estamos reaccionando, no estamos actuando. Cuando actuamos no hay sufrimiento, porque yo actúo en función de la información que quiero, no de la información que me han dado. Entonces, salir de ahí, en realidad al final acaba transformándonos como cualquier cosa, porque ahora mismo, en el momento actual, creo que cualquier cosa es útil para la conciencia y que cualquier cambio forma parte de ser más conscientes y conectar más con nosotros. Entonces, una forma de utilizar el sufrimiento para crear más conciencia, para conocernos más. Entonces, ¿qué podemos decir me gustó tu fórmula que decías, para decir adiós al sufrimiento sobrementalizado? ¿Qué ninja tips podemos dar a nuestros oyentes? Pues, sobre todo, fíjate que el sobrementalizado es el que pensamos más en él de lo necesario. Es decir, como decíamos antes,
yo no estoy invitando a ver si alguien lo puede hacer, pues perfecto, ¿eh? Pero no estoy invitando a decir, mira, resulta que me he dado cuenta de que sufro y ahora de repente no voy a sufrir. No. Cuando se dice sufrimiento sobrementalizado es darme cuenta de que le estoy poniendo más atención al sufrimiento de lo que le puedo poner. Uh-huh. Entonces, el ninja tip es realmente decidir poner la atención en lo que me sienta bien. Uh-huh. Perfecto. Eso es una cosa que es muy útil. Y claro, lo que me sienta bien, pues ahí cada uno, lo que sea que le siente bien. Otro ninja tip sería conectar con el presente, como decíamos antes. Y con cosas tan sencillas. Yo me acuerdo cuando empecé con el proceso, que claro, sufría más que ahora. Ahora ya, claro, del entrenamiento, pues sufro menos, porque esto al final es un tema de práctica. Uh-huh. Me acuerdo que mira, eso no está en el libro, pero así añadimos algo más al programa que no tiene el libro. Me encantaba lavarme las manos con toda la conciencia, ¿no? Y darme cuenta de que realmente las manos es algo muy mágico, ¿no? Tenemos tanto el tacto como la cantidad de cosas que podemos hacer con ellas, como... Sí, entonces y el hecho de lavar, que tiene como este concepto del agua, de limpiar y demás, poner atención a una cosa así hace que tengamos, que le podemos poner otro ninja tip también, un concepto muy importante para dejar de sufrir, que es el agradecimiento. Uh-huh. O sea, agradecer que tenemos manos, agradecer que tenemos agua, agradecer que tenemos jabón, agradecer que sentimos, agradecer que estamos. Sí, el agradecimiento es muy potente para esto. Uh-huh. Muchas personas, como es tan fácil y estamos tan educados a que las cosas que no nos cuestan no valen, estamos educados mucho a eso, con cosas como esto, realmente, pero esto es muy fácil. Pero el agradecimiento es un ninja tip espectacular para eso. Sí. Pues ya tenemos 3 ninja tips que me parece muy importante que podemos usar cada día en cada momento. Y vamos a pasar desde esa fuente de sufrimiento que pensamos que tenemos, que es los otros, los demás. Y quería hablarlo como que es una fuente de sufrimiento o de grandeza y evolución, como lo propones. Claro, qué cosa tan bonita, ¿eh? Los demás. Fíjate que la propia palabra de los demás ya es como que son otros, que no soy yo, ¿no? Total. Yo creo que en ese momento, cuando veo a los demás como los demás, pueden generar sufrimiento fácilmente si la educación es parecida a la mía, que ten cuidado, que las personas van a lo suyo, que quien te quiere te hace llorar, que solo piensan en ellas, que si pueden, a la que pueden Fíjate que muchas personas utilizan mucho el concepto de la gente, ¿no? Que a mí es que de la gente no te puedes fiar. Pienso, madre mía, pero ¿de quién estarán hablando, no? Y entonces, claro, cuando yo veo a los demás así, eso genera sufrimiento. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que los demás son un reflejo de mí, ahí es cuando empieza a entrar la grandeza. Totalmente. Y además, es una sensación de libertad muy grande, porque entiendo que además ellos se convierten en maestros directos de mí, en el sentido de que yo puedo verme a través de ellos y puedo dejar de culpabilizarles por las cosas que me pasan, y yo puedo empezar a ser responsable de lo que me pasa a mí, del tipo de personas que estoy atrayendo. Y luego hay un elemento también muy bonito, que es la conexión. Yo últimamente, que por ahí va mi siguiente libro, por ahí hay una cosa que me está fascinando cada vez más, y veo que el tipo de programación nos aleja mucho, que es la conexión, Karin. La conexión entre unos y otros. No importa tanto a la distancia, ¿no? Como lo que estamos haciendo tú y yo ahora, o las personas que lo están escuchando, cuando vemos a alguien. Creo que los demás pasan a ser una parte indispensable de nuestra conexión con la vida. Y además tú hablas de los demás como si fuera ver simbólicamente el problema siempre al exterior. Y tú tienes una frase extraordinaria que me encanta, que dice: cambiar el exterior es tan inútil como verse despeinado en un espejo y querer peinar la imagen en lugar de nuestro propio pelo. Claro, nos vamos a reír escuchándola, pero es cierto que es lo que hacemos. Es muy gráfico, ¿verdad? Total, sí. Es muy gráfico.
lo escuché una vez, no sé dónde, y me quedó porque esas imágenes son las que de repente uno dice, no se imagina peinando el espejo y uno lo ve totalmente inútil, pero eso hacemos. Tenemos una pareja y queremos que cambie. Le decimos, haz las cosas así, o que tendrías que ser más cariñosa o más cariñoso, o no me tienes en cuenta. Hacemos eso, peinamos, queremos peinar el espejo, no nos damos cuenta de que esa persona nos está reflejando una parte nuestra. Y además, mi creencia actual es que siempre tiene que ver con nosotros. Siempre, mira que hay cosas que a veces me molestaban de otros y pensaba, y esto lo tengo yo, ¿no? Como un poco impactada, porque y realmente poniendo atención, la respuesta es sí. Quizá en otro ámbito o de otra manera. Y mira, y voy a poner un ejemplo que me gustó mucho, que fue una vez un amigo que fuimos a tomar algo y acababa de pasar algo también en el mundo, creo que fueron los atentados de París, me parece. Entonces estaba hablando y estaba él como muy enfadado, porque cómo puede ser que los seres humanos hagan eso, ¿no? Como, bueno, esa sensación que genera muchas veces. Y es un amigo que tiene un negocio, tiene una cafetería, y de repente cuando uno de los días que estábamos en la cafetería le vi gritar, ¿no? Pero gritar mucho a una persona que trabajaba con él, ¿no? Entonces de repente me lo quedé mirando y le dije, mira, esto es de lo que te estabas quejando tú el otro día. A pequeña escala, ¿no? Pero si realmente le gritas a alguien o le tratas con poco respeto, realmente es una forma igual de violencia en otra medida, y es una forma de violencia. Entonces, incluso cosas así que nos parecen que están muy lejos de nosotros, pues realmente hay una parte nuestra, ¿no?, en la que podemos realmente poner la responsabilidad en nosotros y dejar de querer que los demás cambien o querer peinar al espejo. Y si pasamos de esta provocación, esa irritación o sufrimiento que sentimos con algunas personas, tú dices que podemos convertirlo en maestros de nuestra evolución y crecimiento. Y con esto voy a pasar al último punto, que es como una puerta, la puerta de la transformación que tú propones, que es la aceptación. Claro, impresionante, ¿eh? La aceptación. Sí, si me preguntaran por una de las fuentes de sufrimiento actual, aparte de la inconsciencia, que creo que es la primera, la segunda sería la falta de aceptar. O sea, hay una resistencia permanente a aquello que no es como queremos que sea, que nos provoca realmente muchísimo, bueno, lo que yo veo es que provoca mucho sufrimiento, que es la palabra que estamos utilizando más, y fíjate, no solamente eso, ansiedad, depresión, falta de conexión con uno mismo, incluso falta estrés. De paz, claro, mucho. Y tú dices, nos ayudará a dejar de juzgarnos, de juzgar a los demás, y sobre todo dejar de juzgar lo que ocurre, porque con los juicios a un lado solo cabe la aceptación, y la aceptación es la puerta a la transformación. Claro, creo que fue Buda que dijo, si te resistes, persistes, si aceptas, cambias. Y claro, fíjate que algo que no aceptas te tiene completamente atado, porque no deja de existir porque tú lo aceptes. Y hay una gran confusión en eso. Muchas personas se piensan, el otro día hablaba con una chica que su pareja se había ido y me decía, es que no lo puedo aceptar. Y descubrí que en realidad no lo quería aceptar porque creía que aceptándolo era una forma de perpetuar que la persona no iba a volver nunca más, ¿no? Y muy lejos de eso está. La aceptación realmente es justamente la puerta a las infinitas posibilidades. Claro. En cambio, si uno no acepta, solo tiene una de posibilidad, la que está ocurriendo en ese momento, que encima no la quiere. Claro, es lo que tú decías, y lo vamos a enlazar antes de acabar este programa, de esa visión del ninja que ve la infinidad, que ve la divinidad, que ve la energía divina que está o en la naturaleza, pero que él no la puede ver. Y ahí quizás que me gustaría que tuviéramos una última
un último tips, porque el programa ya está acabándose. ¿Qué nos podría decir para acabar este programa y para dar a nuestro oyente pues una última cosita, que hemos dicho muchas, para ser un ninja moderno? Mira, justo en esa frase hay algo clave que creo que nos puede servir mucho y que a mí me sigue sirviendo mucho. Mi educación es de ver para creer. Y creo que viendo para creer realmente no puede existir nada que no conozcamos ahora, y además que no sea visible, ¿no? Que por eso el concepto de ver. Entonces, el ninja tip sería empezar a creer para ver, que es una forma inmensa de acceder a cosas y lugares y personas y que realmente no han existido hasta ahora y que no veo, porque si yo me esfuerzo a ver, me estoy limitando a lo que mis ojos pueden dar, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con señales todo el día, nuestros teléfonos están conectados a nuestros ordenadores y al router y demás, y no vemos la señal existe, ellos se conectan. Entonces, creo que el concepto de confiar en algo que no vemos todavía, porque esos proyectos que queremos hacer, esa vida nueva que queremos crear, esa forma nueva de ser, ese descubrimiento de quiénes somos, siempre pasa por no verlo durante una parte del proceso hasta que se materializa. Entonces queremos creer en ello antes de poderlo ver con los ojos. Pues Eva, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer de estar contigo. Casi que me parece demasiado corto, pero eso pasa cuando tenemos pasión en lo que hacemos. ¿Dónde te pueden encontrar, Eva, o dónde pueden contactar contigo? Pues el placer, por supuesto, es compartido. Ya hemos empezado la entrevista así y efectivamente ahora está compartido con muchos seres más del planeta. Y yo estoy en evasandoval.es. Esto es mi página web, ahí me pueden escribir y estoy completamente disponible. Vale, y bueno, yo estoy al tanto. Cualquier día que quieras volver a Crea tu Vida, ya sabes, aquí está tu casa y estaremos encantados, yo la primera, para recibirte. Ha sido un honor, un placer y espero conectar contigo varias veces. Claro que sí, yo estaré encantada también, Karin. Me lo he pasado muy bien y agradezco mucho todo lo que haces y todo lo que hace tu equipo. Muchas gracias, Eva. Gracias, un abrazo. Y nos despedimos de este primer programa de la temporada. Me quedo por agradecer a Radiopolis por este espacio, a Manuel, que ha estado con nosotras en el técnico, lo plan técnico, y bueno, a ustedes oyentes, que estoy de verdad súper contenta de volver a conectar con ustedes, y ya os digo hasta la próxima. Os recuerdo simplemente que me podéis seguir en mi página de Facebook, Secretos de Éxito y Felicidad. Thoughts of gratitude jump into my mind. Happy secrets for you and for me. Crea tu vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.